Muy bien, resolvemos este problema. Este problema es muy interesante. A ver, aparentemente nosotros no sabemos si las resistencias están en serie, en paralelo, pero en estrella, en triángulo, no sé. Pero no todas las resistencias necesariamente deben trabajar. Recuerda que la resistencia trabaja cuando pasa corriente eléctrica. Y para que pase corriente eléctrica por una resistencia, por los extremos tiene que haber una diferencia de potencial. Si los potenciales en los extremos son iguales, la resistencia no funciona. ¿Qué significa? Que no pasa corriente eléctrica. Entonces, en este problema voy a aplicar los puntos de igual potencial. ¿Cómo lo aplico? Veamos, mira, muy importante. A ver, la corriente sale por acá. La intensidad total. A ver, viene por acá cuando, a ver, voy a suponer que este es un punto potencial X. Este es un punto que es potencial X. Cuando pasa la corriente por esta resistencia, porque pasa por acá, el potencial baja. Ya no es X, es otro potencial. A ver, a este punto le llamo, ya no es X, pues, porque pasó por una resistencia. Potencial Y. Potencial Y. Muy bien. Como aquí no hay resistencia en este conductor, este punto se encuentra al mismo potencial. Potencial Y. Y observa, mira, ve, este punto también se encuentra al mismo potencial Y. Si yo sigo, observo que este punto, como no hay resistencia, también se encuentra al mismo potencial Y. ¿Qué más? A ver, vengo por acá. Este punto, como no hay resistencia en el camino, se encuentra al mismo potencial Y. Y así voy. Mientras que no exista resistencia en el camino, el potencial sigue siendo el mismo. A ver aquí. No hay, mira, ve, en este camino no hay resistencia. Por lo tanto, este es potencial I. Ah, muy bien. Pero, profe, ¿y eso para qué me sirvió? Si este potencial X también, ¿sí o no? Profe, ¿para qué me sirvió eso? Justamente lo que te estoy diciendo. Para que circule corriente eléctrica por una resistencia, entre los extremos tiene que haber una diferencia potencial. Y observa esta resistencia. Se encuentra entre el potencial Y y el potencial Y. La diferencia de potencial es cero. Y sabes que no pasa corriente eléctrica. Por lo tanto, ¿qué afirmo? Que esta resistencia no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque se encuentran al mismo potencial. No funciona. Oye, profe, pero acá también, ve, claro, esta resistencia tampoco funciona, porque en los extremos de la resistencia los potenciales son iguales, no hay corriente eléctrica. Ah, qué chévere, mira, ve, aquí también, estas dos resistencias se encuentran al mismo potencial eléctrico, por lo tanto estas dos resistencias no funcionan. Mira acá, esta resistencia es 5 ohm. Funciona, es decir, pasa corriente eléctrica. Para que pase corriente eléctrica los extremos tienen que estar a una diferencia de potencial. Pero mira, los potenciales son iguales. Por lo tanto, esto no funciona. Oye, ¿y esta resistencia? Ah, esta sí, pues. Porque en los extremos está una diferencia de potencial de X y de Y. Es la única resistencia por donde circula corriente eléctrica. Entonces es la única que tengo, única resistencia que funciona y un voltaje de 12 voltios. ¿Qué me pide el problema? Determina la corriente que pasa por esta resistencia. Muy bien, aplico la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que intensidad es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es 12. ¿Cuánto es la resistencia? La resistencia es 4. ¿Qué concluyo? Que la intensidad es de 3 amperios. Esa es la corriente que pasa por ahí. Muy interesante, ¿eh?
este teorema de los puntos de igual potencial. Espero que te haya servido. Vayamos a otro problema. Para que no pierdas de vista, a ver, ¿cómo estará aquí? ¿Cómo estarán distribuidos en paralelo, en serie? ¿Qué digo? A ver, hallar la potencia que disipa el circuito. O sea, que disipa el circuito. O sea, yo tengo que hallar la resistencia equivalente de todo. Veamos. Acá tengo un borne negativo, perdón, positivo. Este borne positivo y este borne negativo. Muy bien, el borne más largo es el positivo, entonces la corriente sale del borne positivo. Por aquí sale la intensidad de corriente. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, si yo le llamo a este potencial X, obviamente que este también va a ser punto, como no hay resistencia, el potencial en ese punto también será X. Cuando pasa la corriente por aquí, hay una caída de potencial. Entonces ya no es X, pues. Aquí el potencial es Y. Y. Muy bien. Oye, mira, ve. Aquí no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, este potencial también es Y. Qué interesante. Oye, aquí tampoco hay resistencia. Por lo tanto, digo que este punto se encuentra al potencial Y. ¿Qué puedo decir? Oye, aquí también se encuentra el mismo potencial. Oye, por acá también el mismo potencial. Mira, el mismo potencial. Mira, el mismo potencial. Oye, aquí también el mismo potencial. O sea, si no hay resistencia, el potencial es el mismo. Potencial, el mismo Y. Y aquí Y, ¿no? Cuando está cerca del borne. O sea, la diferencia de potenciales entre X y Y. Muy bien. Y eso es de 20 voltios. A ver, ¿esta resistencia funciona? Obviamente que esta resistencia no funciona. Porque los potenciales son iguales en los extremos. ¿Esta resistencia funciona? ¿Pasa corriente eléctrica por acá? No. No. Ya sabes por qué. Profe, ¿y esta resistencia por acá pasa corriente eléctrica? No, porque los puntos son de igual potencial. No trabaja. Aquí no trabaja. Oye, aquí tampoco trabaja. Entonces, la única resistencia que trabaja es esta. ¿Y cuánto vale? Dice, pues según el problema, dice que R vale 2 ohmios. Entonces esta se encuentra entre X y Y, y entre X y Y hay un potencial de 20 voltios. La pregunta es, haya la potencia que disipa esa resistencia. Por lo tanto, potencia relaciono, potencia que va a ser igual. Tengo el voltaje, pues, ¿cuánto es el voltaje XY? Oye, ¿cuánto es el voltaje XY? 20 voltios. Entonces decimos, la potencia que se disipa es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido entre la resistencia. A ver, ¿cuánto es el potencial al cual se encuentra esa resistencia? Entre X y Y, 20 voltios. O sea, 20 al cuadrado sobre la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 2 ohmios. Por lo tanto, concluyo de que la potencia es igual a 400 entre 2, 200. 200 watts. Esa es la potencia que disipa. ¿Que disipa quién? El circuito. Ahí está, jóvenes.